Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la lección Abstracción en lenguajes de programación y tipo de dato abstracto. Vamos a comenzar hablando de la palabra abstracción. Quizás esta palabra la has escuchado mucho en varios temas, y sobre todo cuando hablamos de computación o de programación. Realmente, la abstracción es un proceso mental. Es un proceso mental que implica que comienzas a separar las cosas y comienzas a analizarlas por separado. La definición es que es un proceso mental que ignora selectivamente las partes de un todo para su análisis por separado. Cuando tú analizas un objeto, un problema o algo y comienzas a separar cada una de las partes de ese objeto de estudio o de ese problema, y cada una de esas partes puede ser analizada por separado, ignorando al resto de partes y solo concentrándonos en cómo funciona un pedacito podemos decir que estamos realizando una abstracción. La abstracción es un proceso mental que requiere práctica. En programación es necesario. ¿Por qué? Recordemos la definición de computadora. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina capaz de procesar información. ¿Y cuál es el objetivo de una computadora? Resolver un problema. Resolver un problema del mundo real. ¿Quién es el responsable de darnos la solución? El programador, el que diseñó la lógica que va a ejecutar esta máquina. Cuando tenemos un problema, en realidad tenemos que llevar a cabo una separación de partes. Comenzar a entender el problema, comenzar a entender cada una de las partes y modelar una posible solución a cada parte del problema. Si un programador tiene un nivel de abstracción muy bajo, sus soluciones seguramente van a descuidar muchas partes o funcionamientos pequeños o detalles en algunas partes del problema que no había pensado. La abstracción es un proceso que requiere práctica. La abstracción es un proceso que requiere habilidad. Y esa habilidad es necesaria en todo programador. Cuando realizamos el proceso de abstracción, tenemos que pensar en cumplir ciertas premisas. Una de las características importantes de una buena abstracción es que cuando separas las partes de un todo, cada una de ellas se encuentra al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginemos que estamos diseñando un automóvil y al automóvil lo podemos separar en todas sus partes. Cada una de esas partes define un funcionamiento y tiene una utilidad. Pero si no separamos de manera adecuada, podemos separar en diferentes niveles y quizás no sea tan fácil después acoplar cada entendimiento de el automóvil. Por ejemplo, si abstraemos y separamos el motor y lo empezamos a analizar por separado, estamos haciendo un nivel de abstracción. Pero otra persona puede analizar un automóvil y separar solamente las pinzas que van en los discos de freno. Si te das cuenta, el nivel de abstracción de las dos personas es muy diferente. El primero abstrae el motor y lo analiza por separado, y el segundo analiza solamente la pinza de los frenos. Si bien cada una de esas partes pueden detallarse y entenderse por separado, el nivel de abstracción de estos dos es muy distinto, porque en el motor aún hay más piezas que podrían empezar a separarse y analizarse por separado hasta llegar quizás al mismo nivel de pieza que llegó el otro hasta separar solo la pinza de los frenos. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de cuidar que todas las partes en las que hayas separado algo sean más o menos del mismo tamaño. Si bien cada parte todavía puede abstraerse más, por lo regular la abstracción es un proceso que puede llegar hasta niveles muy bajos, nosotros tenemos que definir un nivel adecuado de acuerdo a lo que estemos analizando. En términos ya de computación, hablamos de situaciones en las que tenemos que modelar algo y modularizarlo. Básicamente, el mayor problema del programador es separar y separar de manera correcta, sin sobrecargar una parte más que otra. Una característica muy importante es que todas las piezas de tu separación, de tu análisis, siempre se encuentren al mismo nivel de abstracción. Otra característica importante para llevar a cabo una buena abstracción es que cada una de esas piezas
en las que has separado algo pueden analizarse ignorando al resto de piezas, y cada una de ellas puede modelarse correctamente sus procesos o sus entradas y sus salidas. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario conocer qué hacen el resto de las piezas para poder analizar una de ellas. En términos de computación, cuando estamos haciendo funciones, no tenemos por qué pensar en otras funciones para poder trabajar la nuestra. Con que sepamos qué es lo que vamos a recibir y a devolver o a realizar, podemos trabajarla sin pensar en el resto de partes que implica resolver un problema. En computación, el que tu pieza de separación en la que has concentrado tu análisis se pueda llevar a cabo su análisis sin pensar en el resto de piezas es fundamental. Una tercera característica de una buena abstracción es que las piezas que tú has analizado por separado y que tú has diseñado o modelado ya soluciones o programas o funciones o métodos o datos, lo que hayas modelado para resolver o para entender el funcionamiento o almacenamiento de esa pieza, ahora es posible integrarse al resto de módulos, piezas, objetos o partes en las que hayas separado lo que estás analizando. Es muy importante que al final todo embone. Eso requiere de práctica, eso requiere de realizar la abstracción muchas veces y en muchos problemas diferentes. Con el tiempo te darás cuenta que quizás es necesario partir en demasiadas piezas, es decir, bajar mucho en la abstracción. Pero quizás para un programador experimentado, sus niveles de abstracción a los que llega para una solución ya están más a alto nivel. Lo ve más fácil y lo separa en menos piezas. Y además, el problema a veces define cuál es el nivel de abstracción al que hay que llegar, si separar a detalle o no. Si bien, al final, lo que debemos de pensar es que este proceso de abstracción se va a integrar. Y si cada una de tus partes que has analizado o has diseñado por separado no se integran, es un error. Y bien, ¿cómo realizar este proceso de descomposición, de separación de partes? Pues para ello hay mecanismos. En computación generalmente se utilizan dos mecanismos de abstracción. El primero de ellos es abstracción por parametrización. Y el segundo, abstracción por especificación. ¿Qué es la abstracción por parametrización? Es cuando en computación pensamos en parámetros. La parametrización incluye modelar un procedimiento, un dato o algo como un parámetro. Por ejemplo, cuando pensamos en calcular el seno de algún ángulo, esta operación ya está parametrizada. El seno de un ángulo tiene sus propias formas de calcularse y no nos detenemos a pensar en cómo se hace. Simplemente pensamos en que a la función seno le mandamos un parámetro y lo hará. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero finalmente para mí esto es una abstracción que requiere un parámetro. La abstracción por parametrización normalmente modela cosas a detalles pequeños y que simplemente sobreentendemos y no es necesario hablar de más. Sabemos que con parámetros podemos modelar cosas sin importar cómo se realicen los cálculos. Un parámetro puede modelar también un dato, por ejemplo, cuando hablamos de un int a, no pensamos realmente en que un int y cómo se guarda en memoria y qué implica. Simplemente pensamos que es un entero que se llama a. Está parametrizado porque sabemos que necesitamos el nombre de la variable para que se declare un entero. El nivel de detalle cuando abstraemos por parametrización es muy bajo, pero al final de cuentas tampoco nos preocupa cómo funciona ese pedacito. Simplemente pensamos en una abstracción que ya conocemos y la manipulamos. Y podemos dar ejemplos de soluciones pensando en parametrizaciones. Si bien la parametrización nos sirve para modelar pedacitos muy pequeños de algo, no es suficiente cuando necesitamos abstraer modelos más grandes de algo. Y para ello
utilizamos el segundo mecanismo de abstracción que manejamos en programación, que es la abstracción por especificación. Una especificación se diferencia de una abstracción por parametrización porque ésta incluye más detalles sobre el modelo que estamos separando. Una abstracción por especificación generalmente maneja detalles como precondiciones, postcondiciones. Por ejemplo, cuando hacemos una función en C, nosotros tenemos que pensar en cuáles son los parámetros que va a recibir, cuál es la función que va a realizar y cuál es la variable de retorno. Si bien esa función es una abstracción procedimental, esta abstracción requiere más detalles que un simple parámetro o pensar en ella como una parametrización, porque requerimos saber cuáles son las condiciones de entrada, cuál es el proceso a realizar y cuáles son las condiciones para la salida. Una abstracción por parametrización por sí sola se entiende, calcula el seno de un ángulo, declara una variable entera, pero una función o un módulo más grande de procedimientos o de datos quizás va a requerir especificar más cosas. Entonces recuerda que en computación tenemos dos mecanismos de abstracción. El primero de ellos es una abstracción por parametrización y el segundo es una abstracción por especificación, que si bien la abstracción por especificación seguramente se va a apoyar de abstracciones por parametrización. Si tuviera una función en cualquier lenguaje de programación similar a este modelo, donde buscamax recibe un arreglo, parece ser de enteros, una n y un int, creo que necesitaríamos saber más detalles sobre ella para entender qué realiza. Una abstracción por especificación se vale de precondiciones y postcondiciones, que deben de estar especificadas cuando queremos realizar una correcta abstracción. Si bien se sobreentiende que buscamax busca el max o el máximo de un valor dentro de este arreglo, creo que podemos sobreentender también que la n es el tamaño del arreglo o el número de datos que tiene y la int pues es el valor de retorno, que puede ser el máximo valor del arreglo o podría ser la posición donde se encuentra el máximo. Y es ahí donde está el detalle. Si no especificamos correctamente nuestros módulos y le pasamos esta función a un compañero, quizás él devuelve el número o el índice donde se encuentra el máximo, pero a lo mejor lo que estábamos esperando era el valor máximo de ese arreglo. O todo lo contrario, el compañero programa y devuelve el valor máximo y nosotros queríamos la ubicación en el arreglo. Esto es porque no hemos pensado en cuáles son las precondiciones y postcondiciones para esta función, que probablemente se verían muy bien si estuvieran indicadas como comentario. Podemos pensar como precondición que A es un arreglo de enteros, n debe de ser mayor a 0 y es el tamaño del arreglo. Podemos pensar como postcondición que el retorno es el máximo. Y entonces nos queda claro que yo debo de retornar el número más grande que encuentre en ese arreglo de enteros. Con estas simples precondiciones y postcondiciones, yo le paso esta función a alguien más que la implemente, ahora sí se preocupará por cómo se realiza buscamax, y cuando él me devuelva esta función implementada, yo la integro a mi solución y puedo hasta no saber ni siquiera cómo se realiza buscamax. Y eso es importante en computación. A veces no nos damos cuenta, pero modelar cada una de las partes de nuestro problema es lo mejor. Y pensar en sus detalles o su especificación. Y justo ahí entra la palabra especificación. ¿Qué significa especificar? Hemos visto cuando compramos un artículo nuevo que viene con sus manuales y dentro de sus manuales dice especificaciones eléctricas. ¿Para qué nos sirven las especificaciones eléctricas? Para hacer un correcto uso del dispositivo, para no conectarlo a voltajes más elevados de los que soporta, o quizás para cuidar sobrecargas
que le puedan pasar al equipo. Las especificaciones en un objeto que compramos siempre nos dicen cuáles son los detalles de uso para cierta área, por ejemplo, eléctrica. O las especificaciones de uso de una lavadora nos dicen que no sobrecarguemos la lavadora, o cómo introducir correctamente o las cantidades correctas de detergente o suavizante o cantidades correctas de peso para utilizarla correctamente. Si bien pocas veces nos ponemos a pensar en los detalles de algo, creo que ya te habrás dado cuenta que la palabra especificar es muy importante. Cuando no realizas bien alguna tarea que te dejan en casa, ¿qué le decimos a nuestra familia? No especificaste, no detallaste. En computación, la especificación es necesaria todo el tiempo. Y este mecanismo de abstracción por especificación es el más utilizado. Si bien la abstracción por parametrización va implícita en muchos de nuestros procedimientos computacionales, una de las más utilizadas e importantes va a ser la abstracción por especificación. Y quizás tenemos que comenzar a entender que todo requiere una especificación, pero cuando especificas también requieres un formato de especificación. Una abstracción por especificación se refiere a tener como clave una especificación, y de esa especificación van a existir tres figuras. Una figura va a ser el usuario de la especificación, otra figura es el que implementa la especificación y otra figura es el que diseña la especificación. Cada una de estas tres figuras tiene un rol distinto, pero todas trabajan con base en una especificación. El usuario de la especificación es aquel que toma este objeto que está especificado y lo usa con base en las especificaciones. Las especificaciones son todo para él. Él no necesita conocer a detalle cómo fue diseñado el objeto o cómo está implementado. Él simplemente lo usa. El que implementa una especificación es aquel que lleva a cabo la construcción de esa especificación y requiere saber los detalles de uso y además conoce los detalles sobre cómo va a realizar cada uno de esos procesos, etapas, datos, lo que modele la especificación. El diseñador de la especificación es el que creó la idea, es el que piensa cómo el usuario va a tener una interfaz o cómo va a trabajar con ese objeto, y también le dice a nuestro implementador qué es lo que va a realizar cada parte de la especificación. Y este proceso de abstracción por especificación es clave en computación, porque en computación vamos a tener usuarios de algo, implementadores de ese algo y diseñadores de ese algo. Si lo que estamos diseñando no tiene una especificación, no va a ser posible aislarnos de la implementación, porque nosotros mismos tendremos que implementarlo, porque no podemos dárselo a alguien más y que entre a nuestra cabeza a saber cómo pensamos que va a realizarse. Pero en cambio, si nosotros diseñamos una solución, la especificamos y se la damos a un implementador, el implementador ya no tiene que pensar en cómo se creó, ni cómo se diseñó, ni por qué es o no es así. Simplemente sigue las reglas de la especificación y lo implementa. Y finalmente viene un usuario donde ni se preocupa por qué se diseñó de esa manera, ni se preocupa por qué se implementó de tal o cual manera, ni sabe cómo se implementó quizás, simplemente utiliza la especificación. Recuerda tus funciones y tus procedimientos en lenguaje C. Si hubiéramos utilizado esta idea de pensamiento desde el inicio, implicaría que alguien piensa en el prototipo de la función. Ese fue el diseñador. Esta persona piensa cuáles son los parámetros que va a recibir, cuál es el parámetro que va a devolver y qué es lo que debe de hacer. Lo especifica y se la da a alguien más que simplemente lo implementa, sin pensar por qué está diseñado de esa manera, por qué recibir esos parámetros o por qué devolver ese valor. Él
implementa simplemente el modelo. Este implementador crea una librería de esa función y se la da en un punto H a un usuario. Y ese usuario ni se preocupa por qué fue diseñada así la función, ni cómo se realiza, simplemente sabe lo que hace porque la especificación dice para qué sirve y utiliza esta función en sus soluciones. Lo integra a su programa y lo usa. Esta manera de abstraer por especificación, si te das cuenta, nos ahorra muchos dolores de cabeza, porque no tiene que estar la persona que diseñó en todo el ciclo o en todo el uso de los módulos. Ni tiene que comunicarse con el usuario, ni tendrá que comunicarse con el implementador, porque la especificación lo es todo. La especificación es la base de una buena solución. Y conforme vas avanzando en la carrera, te darás cuenta que la forma de especificar va cambiando. Si hablamos de lenguajes de programación orientada a objetos, la especificación viene dada por los diagramas de clases, por los diagramas que hagamos de tipo UML, etc. Si hablamos de programación estructurada, quizás la especificación es más sencilla. Estaríamos hablando de las funciones y los procedimientos con sus detalles de cada uno, precondiciones, postcondiciones. Si hablamos de una base de datos, la especificación lo más seguro será ese diagrama de la base de datos, bajo el esquema que se encuentra en la base de datos. Si hablamos de comunicaciones en la red, probablemente los protocolos de comunicación están especificando cómo trabajar con cada uno de ellos. Esto nos hace ver que el mecanismo de abstracción por especificación es muy utilizado en computación y de hecho se sobreentiende, es decir, ya nos olvidamos de que estamos abstrayendo por especificación, simplemente lo hacemos. Pero es necesario que nunca te olvides que estamos realizando un modelo de abstracción. Y recuerda que los mecanismos de abstracción en computación más sencillos son abstracción por parametrización y abstracción por especificación, donde nuestra abstracción por especificación seguramente es más detallada, más complicada, pero más útil. Ahora hablemos de los tipos de abstracción. ¿Qué cosas podemos modelar por partes en computación? Bueno, básicamente existen tres tipos de abstracción en la computación. Abstracción procedimental, abstracción de iteración o de iteradores y abstracción de datos. La abstracción procedimental se refiere a bloques de procedimientos que nosotros los vemos como un módulo por separado. Y de hecho es una de las abstracciones más comunes de la computación. Pensar en algo que se realiza, pero nosotros no sabemos los detalles de ello, simplemente lo usamos. Por ejemplo, el modelar una función con sus precondiciones, postcondiciones, es una abstracción de procedimientos. Está modelando un procedimiento, nosotros no nos preocupamos por cómo lo realiza, pero lo utilizamos. El implementador sí se preocupa por cómo se realiza, pero la especificación le ayuda a diseñarlo. Y él está realizando un modelo de procedimientos. Entonces, nuestro modelo más común en la computación de abstracción es la abstracción procedimental. El segundo es una abstracción de iteración. La abstracción de iteración trabaja sobre colecciones de objetos. La abstracción por iteración es un nivel de abstracción alto que normalmente vas a aprender cuando manejes otros paradigmas de programación como la programación orientada a objeto u otros de más alto nivel. La que realmente nos interesa a nosotros en estructuras de datos es la idea de la abstracción de datos. Este último tipo de abstracción en la computación nos permite modelar datos, colecciones de datos y operaciones con ellos. Si bien se parece a una abstracción por iteración, realmente es diferente. Dentro de la abstracción de datos tenemos tres tipos de abstracción. Los tipos de datos definidos por el usuario y el tipo de dato abstracto. Los tipos de dato son esos tipos que nos da ya un lenguaje de manera simple para modelar algo. Entero, float, char, double, etc. Esos tipos de datos simples son en sí mismos ya
una abstracción de datos, pero que son de la manera más simple modelados y que nosotros simplemente los usamos. Podemos decir que varios de ellos están abstraídos por parametrización de una forma muy simple, pero ya son parte de una abstracción de datos. El segundo tipo de abstracción de datos es los tipos de datos definidos por el usuario. Y ahí es donde comenzamos a mezclar nuestros tipos de datos simples y creamos nuevas estructuras y nosotros comenzamos a pensar en ellas ya como un tipo de dato. Tú creas tu struct y comienzas a pensar ya en el manejo de tu estructura. Tu struct persona, tu struct auto, tu struct vector, tu struct, etcétera, etcétera, etcétera. Con un struct puedes modelar datos de una forma más grande. Puedes pensar ya en olvidarte de separar a lo mejor en un número imaginario su parte entera y su parte imaginaria. Creas un struct donde tú sabes que tienes un número imaginario y ya no lo ves por separado como parte real o parte imaginaria. Y lo creaste con base en tipos de datos simples. El tercer tipo de abstracción de datos en computación es el tipo de dato abstracto. El tipo de dato abstracto es una abstracción más detallada que un simple tipo de dato creado por el usuario. Al crear un struct, simplemente modelamos lo que va a tener adentro y lo utilizamos. Pero un tipo de dato abstracto incluye también una serie de procedimientos o una serie de interacciones que vamos a tener con este modelo de datos y no pueden cambiarse. Pensar en un tipo de dato abstracto nos hace ver todavía más fácil una solución. Imaginemos que creo un struct, coordenada. Y dentro de mi struct coordenada estoy pensando en un punto en el espacio 3D que va a ser utilizado en matemáticas y le creo tres variables, x, y y z. Yo ya sé en mi programa que declaro una coordenada y estoy declarando un espacio para guardar sus tres posiciones, en x, en y y en z. Estoy pasando de un tipo de dato simple a un tipo de dato estructurado creado por el usuario. Pero una abstracción de tipo DAT o tipo de dato abstracto iría más allá de ello, porque crearía el conjunto de operaciones o funciones posibles para trabajar con una coordenada, para que el usuario ya no piense en que adentro tiene x, y o z, sino simplemente dame la coordenada, toma una coordenada, suma una coordenada o modifica la coordenada. Un tipo de dato abstracto asocia a una estructura de datos o a un conjunto de datos que están relacionados de alguna manera un conjunto de operaciones y se ve ya como un todo. Un TAT requerirá una especificación muy seguramente porque incluye la estructura, los datos y qué operaciones puedo realizar con ellos. Entonces recuerda, la abstracción de datos en computación puede ser vista de tres formas: tipos de datos simple, tipos de datos creados por el usuario o tipos abstractos de datos. Y obviamente, los que nos convencen para comenzar a crecer nuestro nivel de solución es el tipo de dato abstracto o TAT. Abstraer datos implica especificar. Una abstracción de datos es un modelo de datos, un modelo de un conjunto de datos o de un dato específico. Pero este modelo dice más allá que el vil dato. Nos dice cómo se comporta, qué operaciones se pueden realizar con él y realmente qué puede guardar. La abstracción de datos es fundamental. Es fundamental porque si no especificamos de manera correcta lo que podemos hacer con un dato, probablemente nos acarreen muchos errores. Una estructura de datos es una colección de datos que están interconectados o relacionados de cierta manera. En abstracción de datos, lo que hacemos es darle forma a esa estructura y modelarla. Y como ya vemos, no podemos utilizar el mecanismo de parametrización porque es más complejo que verlo como un simple parámetro. Una abstracción que vamos a ocupar para modelar a nuestros datos, nuestra abstracción de datos, va a ser el mecanismo de abstracción por especificación. Uno de los grandes errores en estructuras de datos es no pensar en nuestras especificaciones.
En muchas ocasiones sobreentendemos la estructura y pensamos de manera implícita en las operaciones que se van a realizar, pero no pensamos en los detalles de cada una de ellas. Una estructura de datos muy simple podría ser una matriz. Sabemos que los datos se van a encontrar posicionados en un espacio de 2 dimensiones en el que tenemos identificadas nuestras filas y nuestras columnas. Podemos pensar ya en una estructura de datos. Una matriz es una estructura de datos. Pero esta abstracción de datos todavía no está completa. Hasta que no se encuentre especificada y detallada, podemos ya pensar en que es una estructura de datos. Una estructura de datos es una forma de organizar la información, es una forma de relacionarla, pero que además lleva implícita una serie de procedimientos que se pueden realizar con ella, aunque tú no pienses en cómo se realizan. Un ejemplo sería que a una matriz yo tenga una función que la reciba y haga su transpuesta. Yo no pienso en cómo se hace la transpuesta. Yo pensaría en que solamente tengo una matriz y hay una manera de que a esa matriz se le haga la transpuesta. Y dentro de mi cabeza se piensa solamente que estoy modificando la estructura de datos por alguna razón que me va a ser útil más adelante. O podríamos pensar en otra idea de abstracción procedimental en la que yo le mando 2 matrices y me devuelve la suma de las 2 matrices. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Simplemente esa función implementa la idea de la suma de 2 matrices. Estoy de hecho involucrando varios términos de abstracción. Hay una abstracción procedimental aquí incluida, que es la idea de sumar 2 matrices. Pero ahorita me quiero referir a la abstracción del modelo de datos. La abstracción de datos en la que estoy pensando es una matriz que tiene sus propiedades incluidas. Y a eso es a lo que llamamos nosotros tipo de dato abstracto. No es lo mismo tipo de dato abstracto que un procedimiento. Un procedimiento por sí mismo olvida los datos con los que está trabajando, realiza lo que tiene que hacer, toma los parámetros, pero su preocupación no es almacenar el estado de los datos, es simplemente procesarlos. Un tipo de dato abstracto mantiene como elemento más importante los datos. Cómo está la colección de los datos, qué está haciendo con los datos y su estado general es el estado de los datos. Podemos definir formalmente al TAD o tipo de dato abstracto como un modelo matemático que opera sobre una colección de datos. Este modelo matemático define por sí mismo las operaciones y las formas de interacción de los datos. Un TAD puede ser visto como un modelo que tiene datos, una interfaz que lo encapsulan y no muestra cómo están esos datos, pero tiene una manera de conectarse con el usuario. Esta interfaz permite usar el TAD, usarlo de una manera transparente. Tú no te preocupas por cómo se relacionan o interaccionan esos datos, simplemente lo utilizas. Esta separación de la implementación a la interfaz de un TAD es muy importante. Un TAD como tal es una colección de datos y operaciones que tú puedes olvidarte de pensar en cómo trabaja y pensar solamente en usarla. Mientras que el implementador tiene que preocuparse por tomar la especificación correcta, generar una interfaz para que el usuario trabaje con ella. Cuando hablamos de un TAD, vamos a hablar de una colección de operaciones junto con una estructura de datos y no es necesario pensar qué tipos de datos hay allá adentro. No vamos a pensar en los detalles, si dentro de eso hay enteros, caracteres, cadenas, etcétera, etcétera. Nosotros solamente pensamos en ese modelo como un modelo de datos, que básicamente puede servir para cualquier cosa. ¿Cuáles son las operaciones posibles para un tipo de dato abstracto? Podemos clasificar a las operaciones en constructoras, operaciones modificadoras, operaciones analizadoras y operaciones de persistencia. Las operaciones constructoras son aquellas operaciones que determinan cómo se puede crear el tipo de dato.
Son operaciones que a nivel usuario determinan cuándo la estructura de datos comienza a operar o a funcionar, o cuándo está lista para su trabajo. Una operación de construcción podría ser cuando declaras la existencia de la estructura de datos o cuando se inicialice la estructura de datos para trabajar en el código. Más adelante se entenderán mejor. Una operación modificadora es aquella operación que modifica el estatus o el estado de los datos dentro de la estructura. Un ejemplo de operación modificadora podría ser una operación de inversión en un TAT matriz, porque modificaría el estado de los datos al invertir la matriz. Una operación analizadora sería aquella operación sobre la estructura de datos que me determina algún estado de los datos sin modificarlo y le devuelve al usuario la información sobre ello. Por ejemplo, en una estructura de datos de tipo cola, donde los elementos están uno tras de otro, podríamos decir de qué tamaño es. Y hacer uso de una operación que me devolviera el tamaño de la cola es una operación analizadora porque no modificaría el estado de los datos, pero me regresaría el tamaño de esa cola. Finalmente, una operación de persistencia sería aquella operación que logra llevar a cabo una persistencia de la estructura más allá de la memoria. Pensemos en a lo mejor almacenar mi estructura de datos cola en un archivo y que se mantenga la coherencia de la relación de los datos. Las operaciones de persistencia no siempre son muy comunes, generalmente se implementan de acuerdo a las necesidades del sistema. En muchas ocasiones las operaciones de persistencia no están por default en una estructura de datos. Existen ocasiones en las que nosotros tenemos que agregarlas. ¿Cuáles son las características de una especificación correcta para un TAT? Bien, una especificación de un tipo de dato abstracto debe de incluir 4 características importantes. Primero, precisa. La especificación siempre va a determinar solo lo necesario para poder implementarse o usarse, y no iba a incluir más allá de lo necesario. Es precisa. Una especificación de un TAT siempre debe de ser general. Quiere decir que no se preocupa por cuál es el tipo de dato que almacena. Pensamos en un dato, en lo general. No nos preocupamos por los tipos que podemos usar, porque finalmente va a ser general. Podemos pensar en ella almacenando enteros, almacenando caracteres, almacenando matrices, etc. Una especificación de un tipo de dato abstracto también es legible. Quiere decir que la especificación detalla de manera correcta y bajo el contexto correcto que el programador entiende o el usuario entiende los detalles. Puede ser leída. Y finalmente, una especificación de un TAT siempre debe de ser no ambigua. No ambigua es cada uno de los detalles no debe de estar sujeto a una mala interpretación. Ni el usuario ni el implementador. Los dos entienden lo mismo. Y esta especificación deja muy claro lo que realiza y cómo opera con los datos. Para que una especificación sea no ambigua, es necesario utilizar un lenguaje correcto. Y he ahí que hay 2 maneras de especificar datos. Una es una especificación genérica y 2, una especificación formal. La especificación genérica es aquella especificación en la que nos basamos de una redacción común o una redacción simple apoyada quizás de diagramas que determina o dice cómo va a operar un TAT. No por ser genérica va a ser incorrecta, porque al final de cuentas cualquier especificación debe de ser precisa, general, legible y no ambigua. Pero una especificación genérica se ahorra formalismos y quizás detalla más el tipo de dato abstracto apoyado de diagramas y términos comunes que tanto el implementador como el usuario entienden correctamente. Una especificación formal, sin en cambio, es una especificación que da el modelo matemático del TAT. Una especificación formal seguramente nunca va a caer en ambigüedades
porque explícitamente dice qué hace cada operación con los datos y cómo trabajan los datos con un modelo matemático. Lo malo de una especificación formal es las fallas en interpretación, no porque esté mal especificado, sino porque el usuario o el implementador probablemente desconocen a lo mejor términos o maneras de leerlo matemáticamente. Si bien una especificación formal sería ideal para todos los tipos de datos abstractos, también sería un problema para muchos usuarios. Muchos usuarios quizás no pueden leer un axioma o un término algebraico o una expresión de forma correcta. Y no porque esté mal, sino porque el usuario no está familiarizado con esas expresiones axiomáticas. Si pensáramos en un TAT, número natural, tipo de dato abstracto número natural, una especificación genérica sería aquella que simplemente los describe como el conjunto de números positivos de enteros del 1 a infinito. Esta especificación genérica sería entendida por la mayoría de las personas y la mayoría de las personas podría asumir cómo trabaja un TAT. También podríamos asociarle qué operaciones tiene y le podríamos decir que en el TAT número natural podemos hacer la suma, la resta, la multiplicación, etcétera, sobre el conjunto. Y básicamente le decimos o le describimos que son las operaciones que se hacen con los números enteros. Esta especificación genérica finalmente le es útil al programador para diseñar el TAT, implementarlo, y al usuario. Simplemente nos ponemos de acuerdo en los prototipos de las funciones que va a manejar el TAT y las diseñamos como operaciones, donde decimos las precondiciones, postcondiciones y lo que devuelve. Pero no nos metemos en detalles formales o en matemática para definir al TAT. Una especificación formal del TAT número natural requerirá quizás de términos matemáticos para describirlo, es decir, matemáticamente describiría al número natural y a las operaciones asociadas a este nuevo TAT que estaríamos diseñando. Quiere decir que se puede hacer valer de dos métodos. El primero de ellos es un método axiomático o algebraico. Este método implicaría describir al número natural mediante axiomas o mediante una especificación algebraica. El segundo método sería un método que se utilizaría para describir las operaciones posibles con el TAT y lo conocemos con el nombre del constructivo u operacional. Esta especificación formal incluiría un conjunto de operaciones o una descripción de cómo se construyen las operaciones con el número natural y seguramente en términos matemáticos. Si quisiera especificar formalmente al TAT número natural, pues yo tendría que pensar en algo similar a esto. Nombre natural. Conjuntos. En esto describo cuáles son los conjuntos con los que trabaja mi especificación. Conjunto N de naturales, conjunto B de booleanos. Recuerda que un TAT es una estructura de datos con un conjunto de operaciones ya inmerso. Mediante una especificación se dice cómo van a trabajar. En una especificación formal tendríamos que ser muy formales con la descripción de las operaciones. Para describir las operaciones haremos valernos de sintaxis y semántica. La primera parte definirá la sintaxis de las operaciones y la segunda qué hace cada una de ellas, de una manera formal. Por ejemplo, la sintaxis de la operación 0 me indica que 0 pertenece al conjunto de los números naturales. La operación sucesor es una operación que recibe un número natural y me devuelve un número natural. La operación E0 es una operación que recibe un número natural y me regresa un valor del conjunto de booleanos. La operación igual es una operación que opera entre dos números naturales y me regresa un valor booleano. Estoy describiendo la sintaxis de las operaciones. Y en la parte semántica voy a describir como ejemplo qué es lo que hacen las operaciones. Por ejemplo, E0 dice que de 0 eso es cierto.
vamos a hacer ahora E0, el sucesor de n, m y n existen en n, eso es igual a falso. Porque el sucesor de un número no puede ser 0, aunque sea el propio 0. Igual 0 y n es igual a E0n. Si te das cuenta, y así pueden seguir la descripción de operaciones, tanto en sintaxis como en semántica, aquí no describimos todas las posibles para un TAT, número natural, pero lo que quiero que te des cuenta es la forma formal en la que está describiendo las operaciones. Y en esta parte lo está haciendo con axiomas. Los axiomas que viste en matemáticas discretas, esas relaciones lógicas y esas precondicionales lógicas para poder resolver esto. Si tú sigues la semántica de todas estas operaciones, caerás en la congruencia de cómo opera un número natural. Igual 0, n, recibes un 0 y recibes una n, esto es igual que preguntar si es 0, n. Esta forma de describir las estructuras de datos es la mejor, pero dependiendo de la estructura de datos, va a requerir en ocasiones unas matemáticas complicadas. Como ejemplo, manejamos el TAT número natural, donde posiblemente la semántica de las operaciones va a ser fácil de describir porque, bueno, es un tipo de dato simple. Pero conforme se complica nuestro avance, nos daremos cuenta que la definición formal de muchas estructuras nos llevaría mucho tiempo y muchas descripciones. Y por ende, nosotros solamente nos vamos a valer de descripciones o especificaciones informales de los TATs. Nosotros en nuestro curso de estructuras de datos nos vamos a hacer valer de una especificación informal. Esta especificación informal, no por el hecho de ser informal, no va a ser precisa, general, legible y no ambigua. Sí, tiene que cumplir con todas las características de una especificación, pero lo vamos a realizar de una manera más sencilla, que probablemente puede llegar a tener ambigüedad a la hora de interpretarse. Por ello también debemos de procurar que tanto el usuario como el implementador la entiendan correctamente. Las especificaciones que vamos a manejar van a tener una cabecera, una definición, la descripción de nuestras operaciones y observaciones a la estructura de datos. Y bien, llegamos al momento de saber qué es una estructura de datos. Una estructura de datos es un TAT, un tipo de dato abstracto. Lo sobreentendemos o lo relacionamos como iguales, pero en realidad un TAT es formal. Un TAT incluye una especificación formal o genérica, pero la tiene y la describe. Cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos en términos generales de un TAT. Probablemente manejamos términos como la estructura de datos pila, la estructura de datos cola, la estructura de datos lista, pero en realidad no estamos abarcando lo que conlleva realmente un tipo de dato abstracto. El tipo de dato abstracto pila incluye una especificación, y una especificación que puede variar con otro tipo de dato abstractos pila. Por lo tanto, para ser formales, nosotros debemos de hablar de tipo de dato abstracto, acompañado de la especificación de ese tipo de dato abstracto. Cuando hablamos de manera general sobre una forma de organizar los datos en memoria y un conjunto de operaciones, estamos hablando de una estructura de datos. Cuando le damos formalidad a nuestros términos, hablaríamos de un tipo de dato abstracto. Quiere decir que está asociada de una especificación propia. Una estructura de datos no es más que un modelo de organización de datos. Es un modelo que determina cómo están organizados los datos y qué operaciones se pueden realizar con ese modelo. Las estructuras de datos son modelos de organización en memoria de los datos, pero son modelos lógicos. No implica que realmente los datos se encuentren de esa manera en la memoria. Cuando pensamos en una matriz, no estamos pensando en que los datos realmente están en forma matricial en la memoria. En realidad, esa es la parte que nos queda a los implementadores modelar. Las estructuras de datos son un modelo lógico. También podemos hablar de estructuras de datos que están representadas físicamente en la forma de almacenar la información. Estas estructuras de datos, si bien no son el objetivo del curso, finalmente son modelos de memoria
que pasan a ser persistentes en archivo. Y sería importante también que les des posteriormente una revisada. Las estructuras de datos las podemos clasificar en 3 tipos de manera general. La primera clasificación tiene que ver con la organización de los datos. ¿Cómo se encuentran organizados los datos dentro de la estructura? Y dentro de esta clasificación podemos encontrar estructuras de datos lineales y estructuras de datos no lineales. Las estructuras de datos lineales son aquellas en las que los datos se encuentran de manera lineal. Podríamos decir que hay una relación de uno detrás de otro, o uno seguido de otro, o uno arriba de otro y otro abajo. Los datos parecen estar relacionados linealmente. Las estructuras de datos no lineales son aquellas en las que la relación entre los datos no es lineal. Por ejemplo, una estructura en la que un elemento tiene una relación con otros dos y este elemento una relación con otros dos. O una relación en la que conoces al de arriba, al de abajo y al de un lado. Y pasa a no ser lineal por el hecho de tener una relación más con el de al lado. Porque posteriormente el siguiente dato puede tener esas 3 mismas relaciones y ya no es lineal. Otra clasificación de las estructuras de datos podría ser de acuerdo a su procesamiento. Podríamos estar hablando de estructuras de datos que son primitivas y no primitivas. No nos damos cuenta, pero el hardware en sí mismo ya implementa muchas estructuras de datos. La más conocida es el stack o pila. Una pila es una forma de organizar los datos uno debajo de otro. Muchos procesamientos requieren que la información que vaya entrando a esta pila salga en el orden contrario. Pensemos, por ejemplo, en las llamadas a función que se procesan mediante un procesador. Lo más seguro es que nos convenga que cuando una función llegue a ser utilizada, el procesador guarde su estado de todas las variables en una pila, para que cuando la función termine vaya a la pila y restablezca su estado. La estructura pila serviría cuando se aniden las llamadas a función, porque si te das cuenta, la primera función que fue ingresada a la pila será la última en salir, y eso nos ayudaría cuando una función llama a otra y llama a otra y llama a otra, guardaría los estados del procesador en una pila, de manera que yo sé que primero tiene que terminar la última función que ingresó para poder terminar la otra, y asimismo regresaría los estados al procesador. Estas estructuras, como la pila, muchas veces ya se encuentran implementadas en el hardware y las podríamos conocer como primitivas. No primitivas son aquellas que implementamos a través de lógica y el procesamiento de la estructura de datos lo damos a través de una lógica. Finalmente, la última clasificación de las estructuras de datos está dada por el número de elementos que contiene. Esta clasificación nos dice que las estructuras de datos pueden ser estáticas o dinámicas. Las estructuras de datos estáticas ya conocen de antemano cuál es la cantidad de elementos a almacenar. Por ende, cuando una estructura de datos estática se crea en la memoria, ya ocupa un espacio determinado y tiene una capacidad de almacenamiento dada desde el inicio. Una estructura de datos dinámica será aquella que a la hora de operar, conforme el número de datos que ingresen o egresen de la estructura, conforme será el espacio de memoria que utilizará. Las estructuras de datos dinámicas son las más flexibles en cuanto a manejo de memoria porque no restringen la capacidad máxima de la estructura siempre y cuando se soporte en el hardware en el que corre. Veamos un resumen de la lección. Primero comenzamos hablando de abstracción. Abstracción no es más que un proceso mental que separa las partes de un todo y lo analiza por separado. Esas partes que separamos de un todo las comenzamos a ignorar para trabajar con cada una de ellas por separado. La abstracción, como ya lo habíamos dicho, es un proceso vital en la computación y nos sirve para pasar las cosas generalmente de un contexto a otro y poderle darle solución a nuestro problema. Esta habilidad mental es una habilidad práctica
que cada uno la va a ir generando conforme se va enfrentando a más problemas y necesidades. La abstracción ya se encuentra implementada implícitamente en muchas de las cosas que realizamos en computación. Los lenguajes de programación en sí mismos ya manejan niveles de abstracción distintos. Los paradigmas de programación manejan sus propios niveles de abstracción. La forma de representar a los sistemas y describirlos ya tiene implícito niveles de abstracción. En computación recuerda que existen tres tipos de abstracción comunes. Abstracción procedimental, que se refiere a englobar, encapsular o aislar por separado pequeños procedimientos y entender y analizar cómo funciona cada uno de ellos y verlos como un bloque de procedimiento, código, sentencias o instrucciones. El otro tipo de abstracción de la computación es la abstracción de iteración. La abstracción de iteradores se ve más reflejada cuando manejamos colecciones de objetos y no pensamos en esa colección de objetos misma, sino simplemente en las operaciones que podemos realizar sobre una colección completa. Se diferencia de la abstracción de datos porque la abstracción de datos maneja niveles de detalle mayores. Podemos pensar en una abstracción de datos como un conjunto de datos con un conjunto de operaciones incluido. Podemos pensar en una abstracción de datos como un modelo de representación de los datos que por sí mismo ya describe lo que podemos hacer con él. En la abstracción de datos podemos también mencionar los tres tipos. Tipos de datos simples, tipos de datos creados por el usuario y tipos de datos abstractos. Los tipos de datos simples son aquellos que ya están implementados en los lenguajes de programación y comúnmente los utilizamos sin pensar más. Los tipos de datos creados por el usuario son aquellos conjuntos de tipos de datos simples que el programador diseña y crea para sus usos. Los tipos de datos abstractos van más allá de un tipo de dato estructurado, porque además de agregar tipos de datos simples o tipos de datos estructurados, agrega un conjunto de operaciones posibles con los datos y los maneja como uno solo. Conjunto de datos y conjunto de operaciones, todos encapsulados en una misma interfaz. Existen dos visiones que podemos pensar de un tipo de dato abstracto. El tipo de dato abstracto podemos verlo internamente o externamente. Si lo vemos de manera interna, sabríamos la descripción de cada una de sus operaciones y la forma en la que los datos interactúan. La visión externa es una visión más general que solamente me da una interfaz sobre el TAT. Me dice cómo puedo manejarlo y qué operaciones puedo realizar con los datos, cómo ingresar o extraer datos, pero no me dice más allá de detalles de implementación. La implementación queda escondida en la visión interna. Para que esto pueda ser llevado a cabo, recuerda que debe de haber una especificación. Abstraer va a requerir que nosotros hagamos una especificación de lo que hemos abstraído. Recuerda que abstraer implica dos mecanismos posibles: una abstracción por parametrización o una abstracción por especificación. Cuando estamos hablando de tipos de datos abstractos, no podemos dejar pasar una especificación. Recuerda que una especificación debe de ser general, precisa, legible y no ambigua. La especificación debe de contener todos los aspectos del TAT, debe de ser capaz de poder ser interpretada de manera correcta por el usuario y por el implementador, no debe de estar sujeta a posibles ambigüedades donde no se entienda qué hace cada cosa. Recuerda que para especificar podemos hacerlo mediante dos maneras. Podemos hacer una especificación formal y una especificación informal. La especificación formal va a describir semánticamente y sintácticamente las operaciones sobre la colección de datos. La especificación va a requerir de axiomas o de un método constructivo u operacional para describirlo. En nuestro curso de estructuras de datos nos estaremos valiendo de especificaciones genéricas o informales. Cada una de ellas siempre va a tener una cabecera, una definición, una descripción de las operaciones y un campo de observaciones. Recuerda que las operaciones que se pueden llevar a cabo en una estructura de datos pueden ser operaciones constructoras, analizadoras, modificadoras o de persistencia. Las estructuras de datos pueden ser clasificadas de acuerdo a su organización, su procesamiento o al número de elementos que contienen. La clasificación de acuerdo a su organización se refiere a la clasificación de cómo se relacionan los datos
y las clasificamos en estructuras de datos lineales y no lineales. Ejemplos de estructuras lineales serán pila, cola, lista. Ejemplos de estructuras no lineales, grafos y árboles. La clasificación de las estructuras de datos de acuerdo a su procesamiento se refiere más a si la estructura de datos es primitiva o no primitiva. Primitiva es aquella que ya se encuentra implementada en nuestro hardware y no primitiva es aquella que el desarrollador implementa para modelar dentro de la memoria o dentro del disco ese tipo de manejo de los datos. La clasificación de acuerdo al número de elementos se refiere a si la estructura de datos conoce de antemano cuántos elementos va a mantener o se tienen que estar generando dinámicamente. De ahí que tenemos estructuras de datos estáticas y dinámicas. Bien, como conclusiones, puedo decirte que una estructura de datos es elemental en cualquier solución de cómputo. No las habíamos utilizado antes porque nuestras soluciones eran de chocolate. Eran soluciones a problemas muy pequeños y muy simples. Pero un verdadero problema de cómputo nunca va a ser tan pequeño ni tan simple, y las estructuras de datos van a ser útiles en muchos aspectos. Una estructura de datos no es más que una abstracción, un modelo de separación de los datos por partes. Es una abstracción de datos. Las estructuras de datos deben de ser especificadas. Si no especificas las operaciones ni la forma de operar de los datos, probablemente vas a tener dilemas en su uso. Las estructuras de datos tienen una clasificación, y lo que nos importa es entender cada una de estas clasificaciones. Una estructura de datos puede ser lineal, estática y primitiva al mismo tiempo. Las clasificaciones siempre van a tener tipos. Recuerda muy bien cada uno de ellos y entiende la teoría de cada una de las estructuras y clasificaciones. Quizás todavía no estés muy interesado y motivado por el aprendizaje de las estructuras de datos. Lo único que te puedo decir de momento es que las estructuras de datos son muy útiles y es necesario que se entienda primeramente la teoría, las operaciones, la descripción antes de poder utilizarlas. Uno de los errores más grandes en estructuras de datos es correr a hacer una implementación de la estructura sin haber seguido una especificación o simplemente haber utilizado una estructura sin entender la complejidad de las operaciones o la relación que cada una de las operaciones maneja en los datos. Estructuras de datos está íntimamente ligado con el término de complejidad. Las operaciones de una estructura de datos llevan a cabo operaciones y cada una de esas operaciones, ya sean constructoras, modificadoras, analizadoras o de persistencia, tienen un costo computacional al llevarse a cabo. Y este costo computacional es precisamente por lo que queremos utilizarlas, disminuirlo. A lo mejor el uso de ciertas estructuras de datos para ciertos problemas va a hacer que el número de operaciones para resolver ese problema se disminuya. Las aplicaciones más comunes de estructuras de datos se encuentran, por ejemplo, en el corazón de los manejadores de bases de datos. El que estén todos los datos en una base de datos y en una serie de tablas no implica que así se busquen, así se encuentren, así se indexen o así se agreguen o eliminen. Lo que hace un manejador de base de datos es cargar toda esa información a ideas lógicas en memoria de esos datos. Y cuando se realiza una búsqueda, una consulta, una eliminación, lo que se hace es ir a consultar ese modelo lógico que se encuentra en memoria, que es mucho más rápido que ir al archivo donde se encuentra la base de datos. Las estructuras de datos son modelos formales. De hecho, son modelos que pueden ser descritos con matemáticas. Hay varios libros que se dedican a especificar matemáticamente una estructura de datos. Podrás encontrar libros que te hablan de la especificación formal de una pila, de una cola, de una lista, de un árbol, etc. Si bien en este curso no vamos a ver especificaciones formales porque requeriría de unas bases matemáticas fuertes y además requeriría de más tiempo para poder describir correctamente cada una de las operaciones, las especificaciones que vamos a manejar tampoco son simples. Uno de los errores de muchos cursos de estructuras de datos es ver especificaciones demasiado genéricas o simples o quizás nunca mencionarte la especificación de la estructura de datos. El curso va a mantener para las primeras estructuras de datos una especificación informal a cumplirse. Vamos a manejar el lenguaje C como nuestro lenguaje para implementar la especificación. Por ende, el usuario va a tener una implementación de la estructura de datos en lenguaje C que él va a poder incluir en sus soluciones como una librería más del lenguaje C. Es decir, vamos a generar estructuras de datos como una librería en lenguaje C. TAT
pila.h, tat.cola.h, tat.lista.h. Y el usuario va a ser capaz de poder utilizar esta estructura sin pensar en las operaciones o en cómo se realizó cada una de ellas. Uno de los errores es querer implementar las dos cosas a la vez, utilizar una estructura de datos y al mismo tiempo implementarla. Siempre piensa por separado. Para eso es una especificación, para aislar al implementador del diseñador del usuario. La especificación de las estructuras de datos es vital y debes de procurar siempre tener una especificación para los modelos que programes. Las especificaciones nos van a ser muy útiles siempre en computación y programación. Y bien, hemos llegado al final del tema. Espero que te haya interesado. Nos vemos en el siguiente tema. Adiós.